¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos otra ocasión estudiando otro episodio acerca del Evangelio de Juan. Y en esta ocasión llegamos a un punto muy interesante de este estudio de 3 lecciones y esta semana lleva por título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a analizar cómo es que el Antiguo Testamento brinda luz para ejemplificar el plan de salvación a través de Cristo. Y en esta ocasión estamos con nuestro hermano. ¿Cómo está, hermano? Sí, Buenas. ¿cómo estás, Gadiel? Aquí Antonio, andamos. Antonio Padilla para servirles. Antonio Padilla, Sí, nuestro hermano Antonio. Y pues esta ocasión estamos acá analizando y el texto clave para esta semana se encuentra en Juan capítulo 5 versículo 36. Y dice así, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Y acá encontramos, hermano, algo muy interesante. Vemos que Jesús en su ministerio representa esa unidad de la deidad, porque aquí dice que el Padre y Jesús uno son, y que Jesús y el Padre entre ellos se cuentan las cosas. ¿Qué opinas sobre esta parte, hermano? ¿Cómo es que podemos ver el ministerio de Jesús a la luz del testimonio del Padre y del Antiguo Testamento? sí. Cómo los milagros tienen un propósito, ¿sí? Ok, En el tiempo de Jesús, bueno, los milagros que él hizo tenían un propósito, ¿sí? De hacerle saber al pueblo que Dios estaba en él y él en el Padre, ¿sí? Desgraciadamente, pues los fariseos no lo vieron así, ¿verdad? Y otra cosa maravillosa es que el Señor Jesús vino a un pueblo que debía conocerlo y que debía estar atento al cumplimiento de las profecías, pero resulta que no fue así. No sé. ahora, en esta parte encontramos algo interesante porque podemos ver, como usted dice, realmente las señales y los milagros, y el autor recalca esto, que Juan no solo registra esas señales para que sean una historia más que contar, una historia en la cual podamos contar a los niños para dormir, sino que esas señales y prodigios registran o evocan hacia una parte de un ministerio más profundo. Y vamos a ver el desenlace en esta lección, cómo es que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, pero un testimonio que abarca para el plan de salvación. En este aspecto es que el Hijo Cristo hace señales y prodigios y aquí podemos ver, por ejemplo, en Juan 5:17, si tienen por ahí sus Biblias, que dice ahí en el 5:17, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo con él. Y me gustaría leer un texto que encontré, que me gustaría relacionarlo en Hechos capítulo 4, versículo 28, que dice acá lo siguiente. Hechos capítulo 4, versículo 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí Lucas en Hechos 4:28 dice que había un consejo en el cual desde antes habían dicho qué iba a suceder en el aspecto de qué señales y qué prodigios se iban a presentar. Y vemos aquí esa relación entre el Padre y Jesús porque Juan aquí registra que dice Jesús, por ejemplo, en el 20, porque el Padre ama al Hijo y demuestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos que las señales y los prodigios estaban de acuerdo entre el acuerdo que hizo Jesús y el Padre desde antes, de acuerdo al plan de salvación que se había presentado acá. Y termino mi comentario con la siguiente frase. Vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que él procedía del Padre, o sea que no era apartado o que no era como algunos historiadores en algún punto o filósofos habían dicho que Jesús se enojó con el Padre y vino aquí a la tierra y empezó a hacer su ministerio aparte, pero que después se reconciliaron y volvieron otra vez a estar en consejo de paz. Realmente aquí el apóstol Juan no representa eso. Juan dice que el Padre y el Hijo uno son, trabajan en uno mismo y están en armonía para el plan de salvación. Sí, mire, tenían todas las evidencias para creer en el Mesías, Los ¿sí? fariseos. Los fariseos. El pueblo judío tenía todas las evidencias para creer en él, pero no lo hicieron, ¿sí? Nos pasa también en la actualidad. La gente que lea la Biblia va a encontrar en la Biblia evidencias de un Dios que es amor, y que se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo. Pero el problema es que no lees.
Yo no sé si los fariseos leerían, porque ellos debían de haber estado, por ejemplo, el libro de Daniel, yo sé que es un libro profético y cerrado para aquellos tiempos, pero hay un pasaje en la Biblia que para ellos debería estar bien fresco. Está ahí en Daniel 9:25, donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Al menos este pasaje que hablaba del Mesías, para ellos debía estar bien fresco. Ellos debían de estar, vaya, se supone que esa era su ocupación, estar al pendiente de los escritos, como los escribas, y resulta que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, habiendo tantas evidencias en el Antiguo Testamento para que anunciaban la llegada del Mesías, ¿sí? A ellos les pasó de noche. Ahí nos preguntaron, Herodes mandó preguntar de dónde iban a ser el Mesías. Y los que estaban, los encargados ahí de las verdades, dijeron, no, pues en Belén, ¿verdad? Pero nada más, o sea, tenían la respuesta correcta, pero no hicieron nada. ¿Sí? Entonces, creo yo que aquí Juan, en el Evangelio, nos muestra a un Dios maravilloso hecho carne. Ok. Pero si no lees, o sea, ¿de qué sirven las evidencias si no lees? O sea, Y creo que aquí vamos relacionado al punto, yo le pongo acá una herramienta hermenéutica que se puede presentar, porque por ejemplo vemos en Juan capítulo 5 y va relacionado a su comentario, Juan 5, 46, 47, Jesús dice, porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creerías a sus escritos, ¿cómo pueden creer mis palabras? Y aquí yo le llamo una herramienta hermenéutica el utilizar el Antiguo Testamento para encontrar a Cristo. Porque realmente el Antiguo Testamento nos habla de Cristo y aquí Jesús lo pone muy en claro. Si ustedes que tienen a Moisés por su superior, su héroe, el que lo sacó de Egipto, el que hizo señales y prodigios a través, Dios a través de Moisés, si no le creen a él, pues tampoco van a creer a mí. Porque de mí escribió Moisés y yo le di a Moisés para que escribiera de mí. Entonces, aquí vemos esta herramienta hermenéutica que el canon, o sea, el Antiguo Testamento, que era su Biblia para ellos en aquellos tiempos, siglo I, demuestra que Cristo es el Mesías. Y si no tomamos el Antiguo Testamento, pues no vamos a poder entender quién es Jesús en el Nuevo Testamento. Y hago un comentario de un profesor. El Antiguo Testamento es una larga introducción, pero el Nuevo Testamento es un pequeño prólogo del Antiguo Testamento. O sea, todo se relaciona entre sí para presentar a Cristo crucificado y resucitado. bueno, a lo mejor cabe pensar que las personas que le dan crédito nada más al Nuevo Testamento y desacreditan todo el Antiguo Testamento, pues a lo mejor tengan el pretexto y la excusa de no creer en Cristo como el Señor Dios Todopoderoso. Porque toda la Biblia, desde Génesis 3:15, cuando da la promesa a Dios a Adán, viene hablando del Mesías, del Señor Jesucristo, cómo se manifiesta. O sea que sería, Dios quiere salvarnos, no quiere llevarnos a la confusión y tampoco perdernos. Él nos ha dado las evidencias suficientes para que reconozcamos que Cristo es Dios. Ahora, ¿por qué no creemos en Él? En San Juan 3:19 dice así, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Creo yo que para muchas personas leer la Biblia es un compromiso y mejor no tenerlo, Una ¿verdad? obligación a algunos. Se dicen, no, pues si yo sé que de antemano sé que leyendo la Biblia me va a cambiar mi estilo de vida, pues mejor no me complico la vida y sigo como estoy. Y sí, está bien, la Biblia ahí guardadita o como un amuleto, ¿ah? Pero Dios aquí nos está invitando a que nuestra fe esté cimentada en la palabra de Dios, ¿sí? Que no tengamos duda. Cristo vino a hacerse hombre por amor a nosotros, ¿sí? Porque no podíamos por nosotros mismos lograr lo que Él hizo. O sea, nos vino a dar un regalo que es la salvación. Ahora, con base a esto, vemos que cada cosa que hacía Jesús o que se registró que hizo Jesús, porque hay muchas otras cosas que pues lamentablemente no se registraron y que Jesús hizo, pero cada cosa que está registrada en los 4 evangelios, vemos una connotación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo,
vemos la parte de Juan 13:18 y ahorita vamos a analizar un poquito algunos textos por ahí que podemos comparar con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero vemos, por ejemplo, en Juan 13:18, que dice Jesús, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y él dice antes, más para que se cumpla la escritura. O sea, Así para que se cumpla lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. así es, sí, Más adelante dice, en el versículo en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y vemos, por ejemplo, uno que me gusta bastante, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que en Salmos 22:1 aparece ese mismo texto con las mismas palabras. Entonces, vemos aquí una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos que el Antiguo Testamento presenta la primera venida de Cristo y cada cosa se va cumpliendo. Prácticamente en el Antiguo Testamento estaba el plan de salvación primero, del plan terrenal. Ya el Nuevo Testamento nos habla sobre, sí, reafirma el Antiguo Testamento, pero además nos presenta también que también para nosotros, los gentiles, hay salvación. sí. Ahora, algunos dirán, bueno, es que Jesús conocía la escritura y dijo lo que estaba ya escrito antes, ¿verdad? Pero no es lo que dijo, son los acontecimientos. Exactamente. Estaba siendo crucificado, ¿sí? O sea, estaba siendo sus manos traspasadas por los clavos. Judas lo traicionó. O sea, no es solamente lo que él dijo, es el acontecimiento que él previó desde muchos siglos antes, ¿sí? Lo que hace que la profecía tenga validez, ¿eh? El cumplimiento de esa profecía. No en base al dicho, sino al hecho. Ese, Exactamente. ese, ese que iba a pregonar, ¿sí? Una voz que clama en el desierto, Con Juan el con Bautista. Juan Bautista, o sea, dices tú, bueno, pues eso está escrito en el... No, el hecho de que apareciera un hombre como Juan, ¿verdad? Preparado de años antes para ese acontecimiento, es lo que hace que no quepa duda de que la profecía da cumplimiento da su cumplimiento en Cristo, ¿no? Porque, sí, Ahora, con relación a eso que usted decía, que vamos al hecho, no al dicho, tengo algo. Aquí es algo fuera de Jesús. Jesús no tiene, desde su parte humana, no tiene como que la capacidad de interferir ahí. ¿Y a cuál me refiero? Por ejemplo, Juan 19:24. Cuando a Jesús lo crucifican, le quitan sus vestidos y los soldados romanos, que me imagino que ninguno de ellos leía la escritura como los judíos. así, Incluso, tal vez para los romanos era como que, bueno, es su libro, su Biblia, yo no tengo nada que ver. Dice aquí en el 19:24, entonces dijeron entre sí los soldados, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ellas, para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. así. O sea, prácticamente ahí Jesús, desde su perspectiva humana o desde sus facultades humanas, no podía interferir. Entonces ahí es como que es algo fuera de las capacidades humanas de Dios, de Jesús, vaya, perdón ahí, de Jesús, pero que se cumple, como usted decía, no es algo que Jesús dijo, sino es algo que se cumple y que Jesús ahí pues no interviene como tal. ¿No? Por ejemplo, te digo, o sea, es el hecho, es el suceso, ¿sí? Por ejemplo, eh, que lo estén crucificando, pues no es algo que él buscara. Exactamente. Entonces, pero lo crucificaron, lo traspasaron, ¿verdad? Que lo negara su discípulo, pues tampoco es algo que él quisiera, ¿verdad? Tantas oportunidades da Judas para que se arrepintiera y Judas sencillamente amó más la riqueza, ¿verdad?, que a Cristo. Entonces, es es la historia que se plasma en el hecho ¿verdad?, de que Jesús murió crucificado y lo hizo por nosotros, pero que esa crucifixión estaba anticipada desde antes, ¿sí? Su nacimiento, ¿sí? Su nacimiento milagroso también estaba anticipado, Isaías 53, o sea, donde, donde habla de alguien que vendría, ¿verdad?, a morir como un cordero, ¿sí? O sea, todo está plasmado en el Antiguo Testamento, todo ahí lo que habría de acontecer con él. Es Isaías 9, ¿no?, que habla del Isaías bebé que 9. iban a ser una virgen. Bueno, todo viene ahí plasmado. Son
no solo palabras, porque algunos dirán, no, pues es que si estaba escrito, él lo sabía y lo repitió. No, es el suceso, ¿sí? Que da cumplimiento a lo que ya estaba predicho, ¿sí? Y eso no lo podía anticipar él, porque era decisión de los hombres, ¿sí? Pero sin embargo está ahí plasmado para que nosotros nos demos cuenta de qué grande es Dios que conoce el ayer, el hoy y el futuro, ¿verdad? Exactamente. Y con base a eso vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, cómo es que el Antiguo Testamento presenta, podríamos decir, una profecía para el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento toma esa profecía y lo reafirma. Por ejemplo, un texto muy conocido que citó hace poquito, Juan 1:23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y vamos a Isaías 43 y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y más adelante, y me gustaría tomar esta parte, como base para referir a algo, más adelante en Isaías 40 hay un texto que desde pequeño me lo aprendí. Es un texto muy, muy lindo, muy hermoso. Isaías 48, no sé si se lo sepa. Séquese la hierba y se Exactamente. marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Exactamente. Y me llamó la atención, ya que lo estaba estudiando, cómo es que ahí el profeta Isaías juega un poquito. Porque, por ejemplo, dice ahí, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ahora, cuando vamos un poquito más atrás dice en la parte, o identificando la parte de la hierba y la flor, dice en el versículo 6 que toda carne es hierba y toda su gloria de la carne es flor del campo. Y ahora si aplicamos esta analogía al versículo 8 dice, se seca la hierba, o sea, el hombre muere, se marchita la flor, la gloria de los seres humanos termina, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, el ser humano puede fallar, puede mentir, porque pues con el pecado es la tendencia del ser humano a mentir. Y Sí, cuando uno miente es para proteger o según mantenerse más seguro. Pero aquí dice Isaías, se marchita, o sea, se muere, se puede morir el ser humano, se puede acabar su gloria, su honra, se puede acabar su dignidad de ser humano, pero dice acá, mas la palabra de Dios permanece para siempre. así es. O sea, lo que está escrito, dado por Dios, inspirado a los seres humanos con fraquezas como nosotros, eso se mantiene siempre. Y por eso dice en el versículo 3, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí está abordando la parte de cómo uno iba a preparar el camino, iba a ser el que iba a ir adelante haciendo la entrada para que los corazones fuesen preparados. Pero esto nos dice que a pesar de eso, la Biblia siempre es fiel y segura. Sí. Ahora, ¿por qué no entendieron? ¿Por qué no entendemos, verdad? Y es que hay un principio que está establecido para que podamos comprender la palabra de Dios. Está en 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice. Y no las van a poder entender porque se deben de discernir espiritualmente, ¿sí? Ahora, quienes lean la Biblia y quienes lean el Evangelio según San Juan, pues se van a encontrar, si ellos están decididos, ¿verdad? Y en oración y con humildad leen este Evangelio, van a encontrar en Cristo al Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Exactamente. Pero si lo están leyendo y no de manera espiritual, sino, no sé, de una forma muy somera, ¿verdad? Pues no vas a comprender nada. O sea, San Juan 5:39 te dice, escudriña las escrituras, pregúntate también a ti mismo, a ver, hasta dónde nuestro Señor Dios tiene esa capacidad para llegar a mi corazón y leer mis intenciones y mis necesidades, ¿sí? Ahora, con relación a eso me gustó esa parte que presentó, el por qué a veces no entendemos la Biblia. Y aquí el apóstol Pablo también da una respuesta y creo que es una respuesta muy atinada. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 14 al 16 y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto o el antiguo testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí nos presenta, porque a veces, como usted dice, porque a veces no entendemos la Biblia,
porque no vamos a Cristo que nos quita el velo. Y a veces esos textos que lo leemos y lo leemos y lo leemos, sin Cristo no vamos a entender. Pero cuando Cristo nos ayuda a entenderlo, nos explica como los dos hombres que iban con el camino de Maús, cuando se sienta con nosotros y lo invitamos a nosotros, es donde el velo es quitado. Y continúa diciendo Pablo, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Este es el punto. Y como usted decía, ¿por qué no entendemos? Porque Cristo no nos explica las Escrituras. Cristo no está con nosotros para poder entenderlas. Bueno, ahí cuando pasó esto de que debían de comer su carne y beber su sangre, Exactamente. oye, para ellos dijeron, no, ¿cómo? Y ahí fue cuando muchos discípulos se apartaron de él, porque no, para ellos fue algo extraño, hasta ridículo, ¿verdad? Pensar que tuvieran que comer la carne de una persona, pero era algo espiritual, ¿sí? Ya el maná había sido dado al pueblo de Israel por 40 años, entonces ahora esta carne de la que está hablando él es ese pan de vida, ¿sí? Es su palabra, es creer en él, es con humildad aceptarlo como Señor y Dios Todopoderoso, pero te digo, mucha gente no lo va a aceptar, porque de entrada muchos que se dicen creyentes y estudiosos de la Biblia no ven en él a Dios, ¿sí? Ven a un ser creado. Pues, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Si esa gente se diera tiempo para leer la Biblia con más detenimiento y busca en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, ahí va a encontrar que Él mismo dice, de sí mismo dice, aquí dice el apóstol Juan, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, dice, yo soy el primero Y el y el último, último, dice, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue él? Cristo. Jesús. Ahora dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice, amén. ¿Sí? Y tiene las llaves él de la muerte y del Hades, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese personaje? El que viene desde Génesis, ¿sí? Que creó los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, ¿verdad? Es el verbo hecho carne, y el verbo era Dios, dice San Juan, y es San Juan el que lo dice. Pero te digo, si tú no, no tienes la necesidad de Cristo, pues no va a pasar nada. Yo creo que Jesús aprovecha los momentos de angustia, de desesperación o de humildad de aquellas personas que dicen, bueno, yo sí quiero conocer de Dios. Y haz de cuenta que se abre una puerta y aparece este personaje maravilloso. Pero si estás prejuiciado, o si tu interés está más en el mundial de fútbol, ¿verdad? O en una relación ahí que es hasta indecorosa, ¿verdad? Pues entonces no va a haber ningún éxito en que tú leas la Biblia. Va a estar como el joven rico, que le dijo al Señor Jesús, no, los mandamientos, eso yo me lo sé desde hace mucho. Pero ¿qué sabía? Nada. Nada. Se fue triste, yo creo que a lo mejor hasta lloró, ¿verdad? Porque era tanto su amor por el dinero que no aceptó el trato con Dios de seguirlo. Para él Cristo no era más que un predicador itinerario, ¿verdad? Y no era el Dios que lo estaba invitando a seguirlo. Imagínate, el joven rico iba a ser un apóstol junto con los otros dos, bueno, 11, tomando en cuenta que Judas no iba a estar, ¿verdad? Pero iba a ser un apóstol. Lo estaba llamando Jesús al servicio y no quiso. Exactamente. Y otro texto que me llama mucho la atención y desde que lo leí me impactó bastante es Juan 19:36 y lo relacionamos con Números 9:12. En Números 9:12 dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Y dice Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Pero cuando vemos esta parte, retomando el texto o el comentario que usted tomó o que dijo al inicio, que vamos al hecho, no al dicho, aquí Jesús ya había muerto. O sea, ya realmente era como que algo que Jesús no tenía injerencia. Y aquí vemos que se cumple al pie de la letra que Jesús no iba a tener un hueso roto. Entonces, todos estos textos nos dicen que realmente había un plan ya
bien establecido para cada cosa del ministerio de Jesús. Si es que Jesús se mantenía fiel al Padre, que vimos que se mantuvo fiel, Así es. estuvo haciendo eso. Y acá hago la pregunta para la audiencia que nos escucha, igual ahorita comentarla, porque ya que estamos viendo la parte de Jesús y su ministerio, la pregunta es, ¿por qué Jesús venció y nosotros no hemos podido vencer? Y algunos dirán, no, pues es que Jesús es Dios, o sea, Jesús era el Dios encarnado. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús pudo vencer donde el ser humano fracasó? Porque incluso Pablo lo llama el segundo Adán, donde Adán pecó, Jesús triunfó. Y hay algo importante, que a veces, por eso es que fracasamos, es que no tenemos los ejercicios espirituales que hacía Jesús. No leemos la Biblia como lo lee Jesús, no oramos como oraba Jesús, no ayunamos como ayunaba Jesús. Y todo eso es algo que a veces al ser humano le cuesta hacer porque pues no estamos acostumbrados a tener ejercicios espirituales. Y es ahí donde a veces Satanás toma la delantera y es donde pues aprovecha del ser humano porque dice, bueno, él se desconecta de su padre y pues yo tengo el campo abierto. Ahí es donde el ser humano ocupa, como que ocupamos, porque todos ocupamos hacer eso, comenzar a ir y a estudiar realmente lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Sí. Mira, para la gente que nos escucha, en este examen de la vida, todos vamos a salir reprobados. Exactamente. Por más esfuerzo que hagamos, no vamos a alcanzar el nivel que debiéramos tener como hijos de Dios. Por eso es que Dios va a poner todo lo que falta para llegar al 100%. Pero no podemos quedarnos en esa idea de que, no, pues como estoy reprobado me quedo. No. Dios nos ha llamado para un plan, ser sus hijos y ser perfectos como Él lo es. La imagen de Dios tiene que ser plasmada en nuestras vidas. Jesús como hombre vino a hacer lo que nosotros no podíamos ni todos juntos, ¿sí? Nos vino a dar el regalo de la salvación, pero también nos vino a poner un ejemplo para seguirlo. Que vamos a tropezar y algunos van a batallar más que otros, eso sí es cierto. Pero la salvación no es algo que vayamos a ganar nosotros por nuestros propios méritos. Es algo que ya ganó Él. Ahora nos queda, a nosotros nos queda nada más que seguir sus pisadas. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, amigo que me escuches, esfuérzate. Como le dijo Moisés a Josué, ¿verdad? Bueno, Dios a Josué, digo, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Nos queda eso, hermanos. Esforzarnos y ser valientes y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la victoria ya está ganada, pero tenemos que imitar al vencedor. ¿Sí? ¿Nos va a costar esfuerzo? Sí, pero tenemos en la palabra de Dios, a través de la oración, la fórmula. Sí, la fórmula. De hecho, Pedro lo dice. Para aquellos que tienen a Pedro en una gran estima, ¿verdad? A Pedro lo dice, a la fe tienes que añadirle virtud. ¿Sí? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento dice el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y si todo esto abunda en nosotros, no, hombre, le estaremos dando la honra y la gloria a Dios, porque es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Él es el panadero, ¿verdad? El que está haciendo en nosotros una obra maestra, y en cada uno lo va a lograr, ¿sí? Pero tenemos que creer en Cristo. Y para creer en Cristo hay que leer su palabra. Exactamente. Y aquí el autor hace un comentario bastante interesante. Digo, al inicio, cuando yo lo leí el comentario, se me hizo un poquito extremista, pero creo que no es extremista. Porque el comentario dice, algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. O sea, vemos que el ministerio de Jesús aquí en la tierra está muy documentado. Queremos saber sobre su ministerio, vayamos al Antiguo Testamento. Sí. En el Antiguo Testamento nos demuestran que el nacimiento, la vida, el desarrollo de Jesús en sus armonías espirituales, físicas, mentales, sociales, en la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión al cielo y su próxima venida acá a la tierra, vemos que está muy documentada. Y el autor dice que el Antiguo Testamento muestran evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Y como usted leía en Daniel 9, 24, 25, realmente allí está la cita clave para poder entender el ministerio de Cristo. Cómo es que Cristo ya está predicho desde hace más de, ¿qué será? 300, 400 años con la venida y la muerte de Cristo. Y luego, bueno, es que lo que uno no alcanza a entender es cómo el pueblo judío,
que se decía el pueblo escogido de Dios y que estaba ahí para recibirlo, le dice al Señor Jesús, bueno, ya no nos tengas en suspenso, ¿verdad? Ya dinos. Dinos si, quién eres tú, si eres o no eres. ¿Cómo? O sea, de plano dices tú, ¿cómo es posible que estos hombres estuvieran tan cegados? Pero eso nos puede pasar a nosotros. Eso nos puede pasar a nosotros. Si usted está leyendo la Biblia, mira, hay gente que dice, no, Jesús no puede ser Dios porque Él dijo, la hora de mi venida nadie la sabe, ni los ángeles, nada más mi Padre que está en los cielos. Entonces dicen algunos, si Jesús no sabía cuándo iba a regresar, entonces Él no es Dios. Espérame, o sea, Jesús no estaba jugando a hacerse hombre, no era un disfraz. Jesús se hizo hombre de manera plena. Era hombre y era Dios, ¿sí? Ahora, si en tu mente no te alcanza no lo alcanzas a entender, es cierto, somos seres humanos y nuestro pensamiento es finito y Dios es infinito. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, Él estaba aquí cumpliendo con el propósito al que había venido, a salvar al hombre. Estaba haciendo un puente entre Dios y el hombre y habló como un hombre. Pero ahorita que el Señor nuestro Dios está sentado a la diestra del Padre, que es uno con el Padre, pues claro que Él sabe cuándo va a venir, ¿sí? Él ya sabe cuándo va a venir por sus hijos. Lo que no supo antes, porque era hombre, ahora lo sabe porque ahora ya es Dios pleno. Entonces, nada más que hay que esperar. Pero hay gente que encuentra un pretexto en lo que está escrito en la Biblia, pero sin profundizar en ella. O sea, necesitas leer. O sea, Exactamente. Y casi vamos a ir culminando este estudio que es bastante amplio. Tocamos solamente 3 citas de las que vienen ahí. Son muy amplias. Véanlas, leanlas el contexto textual que aparece ahí, el contexto del capítulo. Veamos ahí cómo es que el Antiguo y el Nuevo Testamento se relacionan. Pero aquí le doy lectura a un texto en Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Aquí Jesús está haciendo una diferencia, una comparación entre el pensamiento 100% humano y el pensamiento divino. Porque aquí vemos a Jesús tratando de explicarle a los judíos que realmente las tradiciones que ellos habían arrastrado por años no eran ciertas. Y el autor comenta lo siguiente: por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad, pero eso era solamente todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Y aquí vemos cómo es que Jesús dice, ustedes están hablando en un lenguaje muy diferente al que yo estoy hablando. Yo estoy hablando desde un punto de vista espiritual real y usted está hablando desde un punto de vista totalmente pecaminoso. Por eso es que no nos entendemos. Están hablando de dos lenguajes totalmente diferentes. Por eso Jesús dice, escudriñad escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. O sea, Jesús nos lleva a la Biblia, aunque Él era la palabra, era la Biblia andante, Jesús nos lleva a la Biblia para poder entender con base a eso todo lo que Jesús está tratando de hablar. sí. Por ejemplo, fíjate, cuando tú hablas con alguien que nunca ha leído la Biblia, pues entonces tú entiendes que no sabe, ¿sí? Y de hecho, si tú le dices, fíjate cómo Abraham, el padre de la fe, te va a decir, ¿y quién fue Abraham, verdad? O si tú le platicas de Daniel y sus profecías, pues te va a decir, ¿cuáles profecías, verdad? No sabe. Pero aquí estamos hablando de personas que sabían quién era Abraham y quién era Daniel. Son fariseos, son judíos, son saduceos, ¿sí? Son gente culta y que conoce de la palabra escrita de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús sanó un paralítico y el paralítico anduvo y se gozó saltando, sanó un ciego de nacimiento y el hombre pudo ver y todo. Y sin embargo los fariseos siguieron ciegos. Exactamente. No les llegó la luz. ¿Sí? Porque dices, aparentaban piedad, sí, pero deseaban la muerte de Cristo. Porque venía a cambiarles la vida. ¿Eh? De ser ellos los maestros, pues no eran maestros. ¿Eh? Ellos no sabían realmente lo que la Biblia estaba hablando acerca del Mesías. Se sintieron chasqueados ellos mismos, pero no aceptaron, no se aceptaron como eran y se rebelaron contra Dios. Puede pasar lo mismo hoy. Hay gente que no está haciendo lo correcto y cuando tú le hablas de la verdad, se van a volver en contra tuya. Porque los que debían ser amigos se convirtieron en sus peores enemigos. Y va a pasar en un futuro próximo, ¿sí? Y a lo mejor está cercano. Que gente que dice saber de la Biblia, ¿sí? Y se va a volver contra aquellos que
que manifiestan estar viviendo de acuerdo a lo que está escrito. Exactamente. Entonces hay que estar conscientes de que seguir a Cristo, pues es un desafío, porque viene a romper con los parámetros que a veces tenemos para la vida, ¿verdad? Triunfar y el éxito, el dinero, no, fama, no. Rompe con eso. Él quiere la humildad, la sencillez, pero la fortaleza de espíritu. Exactamente. Y pues hemos analizado brevemente, porque realmente no ahondamos en todos los detalles. Es mucho material ahora sí, muchas citas que analizar. Analícenlas en su casa. Si tienen alguna pregunta, escríbanla por ahí para poder responderla más adelante. Pero sí les invitamos a esta parte, o sea, leamos la Biblia en un sentido de poder entenderla, buscar a Dios, no solamente para adquirir conocimiento teórico, sino comenzar a buscar a Dios, entenderlo y con base a eso pues ayudar a otros para que vayan a Cristo. Realmente el punto principal de un cristiano no es simplemente ir a la iglesia. El punto principal de un cristiano es compartir el evangelio a otras personas. Sí. Y ahí es donde el ser humano se vuelve un ser vivo realmente, cuando comparte un evangelio de Cristo. Pues bueno, estamos acá acompañándoles. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Antonio, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Sí, un placer. Que Dios les bendiga.